Ha preparado un poco el viaje y un poco todo, y es aquí con Raymond, que es hijo de prisioneros en Bush, la que nos explicará un poco el campo, ¿vale? Luego se presenta el vídeo. Sí, Cuidado, que va a meterlo por detrás, Ha hecho más bueno. a ver. A ver, más. Bien, vamos a poder empezar. Bueno, buenos días. Muchas gracias de haber venido aquí al campo de Gurs, haber hecho tantos kilómetros desde Orite para venir aquí a este campo de concentración que he conocido tantos republicanos españoles, donde tantos republicanos españoles como otros, como los judíos, han sufrido mucho en este campo. Ahora le voy a dar la palabra a nuestra amiga Monique Demé, que es la responsable de la Comisión de Educación, que va a daros las grandes líneas de por qué tenemos esta asociación Tierras de Memoria y de Lucha. Leo porque mi acento no pasa nada. Nuestra asociación se sitúa en un trámite de memoria, de formación de ciudadanos y de educación popular. Nuestra asociación tiene por objetivo mantener viva la historia de la memoria obrera en Olorón. Desarrolla la información sobre la historia de la inmigración en Bear y la aportación de los hombres y de las mujeres españoles en el desarrollo económico, industrial, político y cultural, su compromiso en la resistencia. Dar a conocer los movimientos y las políticas migratorias de ayer y hoy, pidiendo a la población que vigile el respeto de las convenciones internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores inmigrantes y de los miembros de su familia. Iniciar y desarrollar proyectos e intercambios transfronterizos entre docentes y alumnos sobre la historia de la República Española, de la Guerra de España y de la solidaridad internacional. El proyecto de las Rutas de la Memoria, creado en 2010, fue al principio un proyecto de cooperación educativa entre institutos educativos secundarios del Alto Bearn y Aragón. Proyecto realizado gracias al Gobierno de Aragón y su programa Amarga Memoria, suprimido ya por el PP, el Consejo Regional de Burdeos y el Consejo General de Pau. Se trata de intercambios transfronterizos entre profesores y alumnos en torno a la memoria republicana española en Alto Bearn y Aragón y otras autonomías para una educación a la ciudadanía y a la tolerancia. Nuestro anhelo es permitir a los jóvenes generaciones construir una memoria colectiva común a partir de lazos históricos y apoyándose sobre las huellas vivas del exilio republicano, de la deportación, de la resistencia antifascista y de los movimientos migratorios transfronterizos. En la asociación somos muy pocos los que tenemos una historia personal común con España. Sin embargo, vivimos nuestro compromiso como la necesidad de una solidaridad internacionalista. Hemos aprendido mucho con los profesores, los historiadores que han venido a visitar el campo de Gurs. Aprendemos mucho también por los testimonios y la dignidad de las personas anónimas heridas para siempre por la dictadura franquista. Compartimos un ideal republicano de democracia, de justicia, ideal cada vez más necesario frente a una Europa cuya política liberal excluye a tanta gente y abre las puertas a la miseria, al exilio y a la extrema derecha. Gracias.
gracias, Monique. Hay que decir que tengo mucha suerte y los hijos y nietos de republicanos que estamos en la asociación tenemos mucha suerte porque la gran mayoría son franceses, de souche, como dicen, francesa, y nos apoyan. Y sobre todo, gracias a tienen los mismos valores que nosotros, por eso hemos montado tierras de memoria y de lucha. Aquí estamos en el campo de Gurs. En ese campo de Gurs, como podéis ver aquí, los miles de personas que han estado encerradas. Este campo fue construido en marzo de 1939. Cuando vienen los alumnos franceses, les cuento toda la historia de la Segunda República, de la Guerra de España, de la lucha de los 3 años de los republicanos, y después ellos siempre me piden por qué 500.000 de españoles se han marchado de España a la fin de la guerra. Vosotros lo sabéis bien, y yo les digo, la represión, el fascismo, el franquismo lo que hizo, y sobre todo vosotros que venís de Navarra, sabéis lo que ha pasado en esas tierras españolas. Les cuento siempre lo de Jaca. Jaca, el pueblo no está muy lejos de aquí, que siempre tenemos muchos enlaces con él, y hemos aprendido que 412 personas habían estado asesinadas en Jaca en 1936 a 1940 por la dictadura. Esa represión sistemática que el famoso historiador inglés Paxton dice que ha sido un genocidio, ha sido terrible. Y es por eso que muchos republicanos se marcharon de la tierrina. Aquí en Francia, en 1939, era un gobierno que era del Frente Popular, du Front Populaire, como en España. Eran los socialistas, los radicales y los comunistas que apoyaban ese gobierno. Pero en aquella época, en toda Europa, había la subida del fascismo. En Alemania con Hitler, en Italia con Mussolini y en Portugal con Salazar. Y el gobierno francés tenía mucho miedo de abrir las puertas para que entren los republicanos españoles. Quiso que haber mucha fuerza del pueblo francés, de una parte del pueblo francés, para que en fin se abran las fronteras. Sobre todo llegaban por el Roussillon, por Bou, por todos estos sitios, venían de Barcelona, de Cataluña, y ese medio millón. Ellos, aquellos republicanos, aquellos combatientes creían que en Francia los iban a coger los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque para ellos Francia, la Revolución Francesa, la República Francesa era una imagen muy fuerte. El país de los derechos del hombre. Y creían que los iban a coger, y no fue así. La primera cosa que hicieron cuando abrieron la frontera es de mandar a las mujeres y los niños por los refugios en toda Francia, en todo el territorio francés. Y a los soldados de la República los tiraron en las playas del Roussillon. Esas playas enormes de Barcarès o de Argelès, donde no había nada más que la arena. De un lado el Mediterráneo y del otro lado habían puesto alambradas y guardados por tropas coloniales. Allí muchos republicanos van a morir en esas playas. Una parte del pueblo francés, viendo eso, dijo no puede ser. Y unos días, unos meses después, empezaron a construir campos, llamando campos de concentración. 25 campos fueron construidos en poco tiempo. Y aquí, este campo
uno de los más grandes, el campo de Gurs, fue construido en ahora hay un bosque, hablaremos después de este bosque, ¿por qué este bosque? Y tenéis una foto aquí, un campo enorme, 2 kilómetros de largo, sobre 500 metros de ancho, 440 barracas, construidas en poco tiempo, en 40 días, por empresas de aquí, de la región, y las alambradas. No se olvidaba siempre las alambradas. 6 de alambradas, y los islotes, cada islote estaba también con alambrada, y había 400 soldados franceses para guardar el campo. Este campo lo querían haber construido en el País Vasco francés, pero los diputados y senadores y alcaldes vascos franceses no querían. Había mucha propaganda antirrepublicana, sobre todo hecha por la extrema derecha francesa, que era muy fuerte en aquella época, un poco como ahora, un poco como ahora. Y también por el clero, por el alto clero francés, que decía aquello, los rojos no queremos recibirlos en territorio vasco francés. Y fue un diputado, alcalde diputado de Oloron-Sainte-Marie, Jean Mendiondou, que hizo todo lo posible para que el campo fue construido aquí, en Béarn, no muy lejos del País Vasco, que está el País Vasco francés a 15 kilómetros. Y como os decía, ese campo enorme, en pocos días salió de tierra. Los primeros que llegaron aquí fueron los vascos. 5.000 vascos llegaron aquí. Mi padre estaba con él, también ahí, de los 5.000 vascos. Después llegaron el ejército del aire de la República, los pilotos, los mecánicos, todos estos famosos pilotos que habían luchado tanto en 3 años contra los Messerschmitt alemanes o los Fiat italianos. Después llegaron también las brigadas internacionales. Como lo sabéis, los únicos que fueron a defender la libertad y la democracia del lado de la República fueron gente como nosotros, que del mundo entero fueron a luchar en España. Y las brigadas internacionales, la gente que era de países como la Alemania, la Italia, portugueses, o húngaros o rumanos, no podían volver a su casa porque enseguida los gobiernos los habrían cogido, puesto en la cárcel o liquidado, sobre todo en Alemania o en Italia. Pues llegaron aquí. También 5.000 brigadistas llegaron aquí. El primer sentimiento que tenían cuando llegaron aquí es que salían de esas playas donde se moría uno de hambre, donde se pasaban calamidades, y aquí tenían un tejado. Tenían un tejado, tenían un poco más de comida que en esas famosas playas, y enseguida, como eran jóvenes, como habían luchado 3 años contra el fascismo y sabían lo que era el fascismo, enseguida se organizaron aquí en el campo. Enseguida hubo cursos de historia, cursos de política, discusiones importantes. Enseguida se pusieron los vascos, enseguida, como les gusta cantar, pusieron enseguida una coral. Enseguida se organizaron. Y vamos a ver la diferencia entre ellos y los judíos que llegaron más tarde. Ellos tenían un ideal. Y ellos sabían que dentro poco iba a haber la Segunda Guerra Mundial. La lucha entre el fascismo y las democracias. Enseguida. Y así fue. Así fue. Francia e Inglaterra, que no habían querido ayudar a la República con la no intervención, fueron obligados a declarar la guerra a Alemania cuando los alemanes entraron en Polonia. Aquí, en este campo, como en los otros campos, los republicanos españoles y los brigadistas pidieron al gobierno francés de poder luchar con el ejército francés. El gobierno no quería mucho que entren en el ejército francés o en el ejército inglés. Lo que querían, les lo proponían, es de entrar
en la Legión extranjera, el famoso cuerpo de la Legión extranjera. Muchos van a refutar porque para ellos, por tres razones. La primera, porque la Legión extranjera francesa era una tropa colonial que había matado más gente en las colonias francesas y había llevado una política de represión muy importante. Era un poco como el tercio español. La segunda, que había muchos bandidos malfrats que se escondían en la Legión extranjera. Y ellos no querían estar asimilados a ser esos bandidos. Y la tercera, es increíble en la época que vivimos, que el dinero cuenta mucho. Ellos no querían ser pagados, porque los legionarios estaban pagados para luchar para la libertad. Algunos van a aceptar, y son los primeros republicanos españoles que mueren en la Segunda Guerra Mundial. Mueren en las playas de Noruega, en la batalla de Narvik. Más de 200 o 300 españoles con el uniforme de la Legión extranjera van a morir cuando las tropas francesas e inglesas quieren atacar a Noruega porque los alemanes llegaban. Y allí van a caer los primeros. Los noruegos nunca los van a olvidar lo que hicieron los republicanos españoles. Y siempre después, cuando hubo el exilio, ayudaba al gobierno de Noruega y el pueblo noruego a los republicanos españoles en el exilio. Y yo, que era pequeño, porque nací en 1946, a los 7 o 8 años, nos llevaban en colonias en el verano a Noruega y nos hacían visitar un museo que está en Narvik, donde hay un sitio para los republicanos españoles. Para decir que ese pueblo nunca ha olvidado lo que eran los republicanos. Como sabéis, los republicanos españoles habían estado 3 años en guerra contra el fascismo. Aquí enseguida, en unas semanas, el ejército francés e inglés fue derrotado. Antes de la derrota, ¿qué habían hecho el gobierno francés con los republicanos que estaban en los campos? Los mandaban a compañías de trabajo. Mi padre u otros vascos tuvieron la suerte de ir a las Landas, aquí a un departamento que está, que hay mucho pino, a cortar los árboles para fortificaciones. Pero otros no tuvieron suerte. Los mandaron a la famosa línea Maginot, que estaba entre Francia y Alemania para defender la Francia. Aquella idea de los generales franceses que creían que con una muralla se impedía la invasión de los alemanes. Y allí fueron a trabajar esos republicanos españoles para las fortificaciones. Y cuando los alemanes cogieron la línea Maginot, los primeros que cogieron fueron los españoles, los republicanos. Cuando se dieron cuenta que eran rojos, como decían ellos, llamaron al gobierno franquista y le pidieron, ¿qué hacemos con estos españoles? Y Franco, o un ministro de Asuntos Exteriores, contestó, ya no son españoles. Y los cogieron y miles fueron a Mauthausen, como lo sabéis, sobre todo muchos aragoneses, y murieron allí en Mauthausen, en la famosa escalera de piedra, ya lo sabéis todo eso. Así fueron los primeros también que cayeron entre las manos del fascismo. Y aquí, ¿qué pasa? La Francia, como os digo, está derrotada en 3 semanas. El general o el mariscal Pétain, entre comillas, héroe de la guerra 14-18, coge el poder. Muy pocos diputados y senadores lo impiden. Hay nada más que 80 senadores y diputados que lo impiden, don el alcalde diputado de Oloron, Jean Mendiondou. Los diputados y senadores comunistas estaban en la cárcel, porque cuando hubo el acuerdo entre Hitler y Stalin,
el Partido Comunista francés le pusieron fuera de ley y los diputados y senadores fueron metidos en la cárcel y los militantes conocidos también y sobre todo también los militantes de la CGT, el famoso sindicato que era único en aquella época, ¿eh? Y algunos diputados y senadores y miembros de la CGT van a estar encerrados aquí en el campo de Gurs en 1939. Son los franceses, primeros franceses que están encerrados también aquí con los republicanos españoles y con los brigadistas. La Francia está cortada en dos con la ley de armistice. Todo el sur es la responsabilidad del gobierno de Pétain, de Vichy, que colabora con los alemanes, y todo el norte y el este de Francia está en manos de los alemanes. Pero aquí, el campo de Gurs es sobre la responsabilidad del gobierno de Vichy. Ese gobierno de Vichy enseguida corta la Tercera República y pone el Estado francés. Y una de las primeras leyes que promulgan es la ley contra los judíos. En octubre de 1940 salen las leyes, los Statut du Juif. Los judíos ya son gente de segunda zona. Los judíos franceses ya no pueden ser ni oficiales del ejército, ni pueden ser dirigentes de empresa, ni pueden ser funcionarios, ni pueden ser maestros, nada. Ya son gente de segunda zona. Y lo empiezan a acoger a todos los judíos extranjeros que se habían escapado de Alemania o de Austria o de países donde había el pogrom y habían venido aquí al país de los derechos del hombre a esconderse. Y ahí empiezan a acogerlos la policía francesa y meterlos en los campos como aquí en el campo de Gurs. Después llega otro momento, unos meses después, cuando los nazis en Alemania deciden de la deportación de los judíos de Alemania. Y 3 regiones al lado de Francia, Pays de Baden, el Saxe y el Palatinat, deciden los nazis de quitar a todos los judíos de esas regiones y de mandarlos para Francia. Ahora se sabe, los historiadores lo siguen, por qué mandaban para Francia. Los mandaban para Francia porque Francia tenía muchas colonias y todavía tenía la isla de Madagascar. Y querían mandar a todos los judíos que se pudran en la isla de Madagascar. Y es por eso que los mandaban aquí al campo de Gurs. En esas 3 regiones, 3 provincias de Alemania, en poco tiempo, los nazis deciden de deportar a toda la gente. Y van pueblo por pueblo con la Gestapo y los SS a buscar a los judíos. Tienen 1 hora para prepararse, coger una maleta y 100 marcos, la moneda de aquella época, y de dejar todas las casas como estaban. Había mucha gente que era gente que vivía confortablemente desde generaciones y generaciones en Alemania. Había muchos que habían luchado en la guerra 14-18 con el uniforme alemán. Había muchos que no sabían que eran judíos, porque no practicaban la religión. Pero los nazis tenían las listas y desde los bebés hasta los ancianicos, todos los cogían a los trenes y para aquí. Y aquí llegan más de 9.000 judíos encerrados en el campo de Gurs. Esa gente que salía de un confort, había mucha gente que eran abogados, médicos, dentistas, gente que tenía una vida confortable. Encontrarse, salir de esa vida y llegar a un campo como este, a un campo donde ya las barracas, el agua entraba, había mucho barro, llegar así en invierno, con el frío,
y salir de una vida confortable a llegar aquí a un campo, fue terrible para ellos. Era la diferencia con los republicanos españoles. Los republicanos españoles eran jóvenes, venían de luchar 3 años, ellos querían luchar más, tenían un ideal los republicanos españoles. Y los pobres judíos no lo tenían. Y aquí enseguida van a morir, cientos y cientos van a morir, de hambre, de frío, de miedo, porque no se sabía lo que iba a pasar el día siguiente. Y lo que pasó, cuando los alemanes pusieron, los nazis, lo que es increíble para un pueblo tan civilizado como el pueblo alemán, pusieron en marcha la solución final, cuando pusieron en marcha los campos de la muerte, con cámaras de gas, con crematorios, pidieron al gobierno francés, al gobierno de Pétain, de mandar a todos los judíos que estaban en Francia en los campos, de mandarlos para allí. Eso fue terrible. Eso fue terrible y es una mancha para el pueblo francés. Ha habido que el único que lo ha reconocido ha sido Chirac, un presidente hace poco, hace unos años, que ha reconocido eso, ese crimen, de mandar de los sitios para los campos de la muerte todos los niños, mujeres y hombres. Y de aquí, de este campo, van a salir 6 convoys, casi 4.000 personas, niños, mujeres y hombres, y se ha sabido a la fin de la guerra que los que marchaban de aquí, 15 días después, en Auschwitz o en Birkenau, estaban liquidados. Es terrible. Mi madre y mi abuela que habían llegado aquí a este campo en 1941 de Bretaña, las habían mandado aquí, a este campo de concentración. Me dijo que se ha muerto hace 1 año y medio, tenía más de 100 años, pero se acordaba de aquellos momentos. La policía francesa, una policía especial, cuando iba a marchar el convoy, llegaban y se ponían del lado de todo el campo. Iban vestidos de negro, eran guardias móviles vestidos de negro. Y cuando en el campo se decía, los negros llegan, el miedo entraba a la gente. Porque enseguida la dirección del campo decía, esta familia y esta familia van a marchar. No se sabía que había esos campos de la muerte, no se sabía, pero se sabía que cuando se marchaba uno para el este ya no se volvía, y ya no se tenía noticia de ellos. Entonces era terrible esos días. Mi madre siempre me contaba cuando empezaban a llamar, a entrar en las barracas los policías, buscando a la gente que se escondía. Había franceses que estaban en el campo para hacer el mantenimiento del campo, los puentes y caminos. Era gente justa, que quería esconder a los niños, que quería esconder a la gente que estaba enferma, pero no había nada que hacer. La policía cogía, los metían en un islote y el día siguiente marchaban en camión hasta la estación del ferrocarril a Oloron, y de Oloron marchaban a Drancy, y de Drancy marchaban para los campos de la muerte. 15 días después estaban liquidados. Eso fue terrible para aquí. Y el campo se vacía. Hay muchos brigadistas y republicanos que están puestos otra vez en las compañías de trabajo, porque como los franceses estaban, más de 2 millones de franceses estaban prisioneros de los alemanes, el gobierno de Pétain necesitaba mano de obra. Y los van a hacer trabajar en los valles aquí, en las estaciones de electricidad, las centrales eléctricas, para construir las centrales eléctricas, para cortar leña, para hacer carbón de madera, y van a trabajar aquí en todos esos valles. Y esos republicanos españoles y esos brigadistas de día trabajan
y de noche luchan cuando los alemanes cogen toda Francia, en 42, luchan contra los alemanes. Aquí al lado, en el pueblecito, que es pena que no tenéis mucho tiempo, pero si no habríamos ido a visitar el monumento y el cementerio, hay 14 guerrilleros que han estado asesinados el 17 de julio de 1944 por 700 alemanes. Los guerrilleros españoles forman la 10ª brigada de la guerrilla, de los guerrilleros, aquí en todos los valles. Van a luchar, pero con una idea. A la fin de la guerra mundial, iremos a España a liberar España. Tenían ese ideal, tenemos escritos de ellos, de todo cómo luchaban. Cuando los resistentes franceses dicen, suerte que teníamos los soldados de la República Española, aquí en esta región. Aquí no vinieron los ingleses ni los americanos. Aquí los que liberaron toda esta región fueron con la resistencia francesa, pero ellos en cabeza los guerrilleros españoles. Y en 1945, cuando se va terminando la guerra mundial, 10.000 guerrilleros se ponen aquí en la frontera. Y ellos creían, como se dice en francés, naïvement, que ellos habían luchado en todos los sitios de la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados. Ellos creían que los iban a ayudar a quitar Franco de España. Y así no fue. La segunda traición, después de la no intervención en 36, en 1945, los guerrilleros atacan por Aragón, por el Val d'Aran o por Saint-Jean-Pied-de-Port, pero tenían nada más que ametralladora, fusiles, no tenían armas pesadas, no tenían ni tanques ni aviación. Y como los aliados los dejan caer, así se termina. Muchos van a morir en Aragón, muchos van a estar cogidos prisioneros y enseguida fusilados, y otros vuelven para Francia. Y lo que es terrible, unos meses antes, cuando los alemanes que estaban aquí se escapan para España, los guerrilleros los cogen en el Val d'Aspe, aquí al lado de la frontera, y los habían metido a los prisioneros alemanes aquí en el campo. Y cuando ellos vuelven de haber luchado en España, pues las autoridades francesas los ponen otra vez en el campo de Gurs. Más de 1.500 van a estar metidos aquí en el campo de Gurs. Bueno, enseguida los resistentes franceses dicen, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo vais a dejar encerrados otra vez a estos republicanos españoles que han luchado con nosotros para liberar Francia? Y unos meses después están puestos en libertad. Y ahí empieza el exilio. El exilio que va a durar años y años y años. Y yo, porque mis padres se conocieron aquí, en el campo de Gurs, y yo nací, como os decía, en 1946, cuando era pequeño, he conocido a todos esos republicanos españoles en Olorón o en otros sitios. Ellos siempre enseguida formaron los partidos políticos, el PSOE, el PC, los anarquistas. Aquí el PSOE en Olorón tenía más de 100 adherentes. Y siempre con esa idea, queremos que volver a España. Ellos creían cuando en 1948 la ONU condena al régimen de Franco, ya decían, bueno, al preparar maletas volvemos otra vez para allí. Y se sabe que en España han sufrido mucho más que ellos que estaban en el exilio. Pero ellos, de estar lejos de España, de todo lo que pensaban, de todos lo que se acordaban de la vida que habían tenido antes de la guerra de España, era terrible para ellos. Y es todavía terrible, todavía hay gente que está en vida y que nos cuenta,
todo el sufrimiento que han estado de estar en el exilio, de estar en un país extranjero, de vivir así, de hacerse otra vez, de luchar para el trabajo, para aprender la lengua, y ellos siempre con mi madre, que ha muerto, como decía, hace 1 año y medio, siempre estaba pensando, y suerte que ha llegado en 77 otra vez la democracia y que han podido ir a España. Mi padre, que murió en 78, pudo volver a Durango 3 veces y ver su pueblo, que siempre nos hablaba de su pueblo, de Durango y de toda su vida aquella. Y así fue esa tragedia, que es una tragedia hoy también, por lo que está pasando en Europa y lo que decía Monique antes. El fascismo vuelve, hay que tener cuidado. Y aquí en Francia, las europeas, el primer partido ha sido el partido de extrema derecha. Una mancha para el pueblo francés. Muchas gracias. Ahora vamos a visitar lo que queda del campo. Si podéis pasar ahí para ver lo que era. Porque en 1945 el gobierno de la Cuarta República, con el general de Gaulle, pero había las izquierdas también en el poder, porque la derecha había colaborado con los alemanes, deciden la reconciliación del pueblo francés. Puede ser normal. Y quieren tapar todo lo que pasó. Y es por eso que hay un bosque. En 1945 plantaron un bosque en el campo de Gurs. Podéis ver ahí lo que era el campo de Gurs. Tenéis una foto y después los vemos a la salida. Sí. Francia había un presidente de la República socialista que se llamaba Mitterrand, François Mitterrand. Y François Mitterrand decidió de 3 sitios de la memoria en Francia de ese periodo tan difícil. El primero fue en París, Le Veldiv, donde habían encerrado los judíos de la región de París antes de mandarlos a los campos de la muerte. El segundo fue la Maison d'Isieux, al lado de Lyon, donde justo los franceses habían escondido a niños judíos. Y el famoso Klaus Barbie, jefe de la Gestapo en Lyon, se dio cuenta y los cogieron en 1944 y los mandaron a todos los niños y a todos los franceses que estaban ahí a los campos de la muerte, donde fueron liquidados en poco tiempo. Y el tercer sitio, el presidente ha querido que sea el campo de Gurs, porque el campo de Gurs ha sido el más grande campo de concentración dirigido por franceses y sobre la responsabilidad del gobierno de Vichy. Y un artista israelita, Caravan, ha sido nombrado para hacer el memorial aquí del campo. La idea de Caravan era, allí veis una osatura de una
barraca del campo, la villa, y aquí eran los campos de la muerte. Se marchaba uno del campo de Gurs y se iba para los campos de la muerte por la villa. El tren ha jugado un mal gol. El tren ha sido, no sé si habéis visto documentarios sobre la Shoah, pero esos trenes, y es por eso que aquí nunca el tren ha venido. Es un símbolo fuerte que ha querido Cagabat. Si tenéis algunas preguntas, o si no, seguimos. Mucha gente va a morir en este campo por la culpa del agua. 2 horas por día daban el agua. Y los internados querían que coger el agua para beber, para la comida, para lavarse y para lavar las 4 prendas que tenían. Ha sido el agua que después ha traído muchas enfermedades, sobre todo la disentería, el tifus. Mucha gente va a morir por la culpa del agua. Bueno, y aquí estaban los reservas de agua. El agua la cogían en un pequeño riachuelo que hay por ahí y un poco venía también del río Dorón que pasaba del otro lado del campo. Aquí tenemos el plano de lo que era el campo de Gurs. Como os decía antes, 2 kilómetros de largo, aquí estamos a la fin del campo. Había esta carretera que pasa, este camino por el centro y 500 metros de ancho. Esta carretera es lo único que quedaba en 1946 del campo, porque el gobierno de la Cuarta República, como os decía, por la reconciliación, quisieron quitar el campo. Destruyeron las barracas, algunas las vendieron, las que estaban en buen estado, las vendieron a subasta y quitaron todo y pusieron este bosque, plantaron el bosque para olvidar. Y ha habido que esperar. He encontrado en el net 3 fotos diferentes de época. Es en 38. Nada, que campo, no había nada. En 48, después de del fin, 40, y ahora. El bosque. El bosque. Y se ve mucho que el bosque está ocurriéndole a todo. Y por la reconciliación hicieron olvidar. Y nos ha costado mucho sacar del olvido este campo. Para deciros una idea, había el cementerio, que vamos a ver después, que estaba en el abandono. Y en 1960 pasó por aquí un cónsul francés que estaba en Alemania. Y se dio cuenta del estado como estaba el cementerio. Y cuando volvió a Alemania, dijo a las autoridades judías y alemanas, les dijo, allí está un cementerio donde hay miles de personas enterradas y está todo al abandono, hay que hacer algo. Y como las autoridades alemanas tenían tanto peso de lo que habían hecho cuando en 5 años o 6 de guerra y de nazismo, pues vinieron, rehabilitaron el cementerio y todavía los gobiernos alemanes de las regiones, de las 3 regiones, pagan el mantenimiento del cementerio. Como vamos a ver después. Y después, a nosotros, en 1977, en Oloron-Sainte-Marie, la izquierda ganamos las elecciones. Y decidimos, en 78, de hacer una ceremonia para el 40 aniversario de la creación del campo. Mucha gente vino, y sobre todo antiguos internados, franceses que habían estado encerrados aquí, españoles, de las brigadas internacionales, y es ahí que se forma la Micala del campo de Gurs. Son los internados, los antiguos internados, que forman
la amical del campo de Gurs. Y ahí empieza el combate de sacar del olvido este campo. Ahora ya mucha gente lo conoce en Francia y en el extranjero, pero nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado con la amical de poner eso, porque no había nada más que el cementerio. Las primeras visitas que hacíamos aquí, hacíamos nada más que de visitar el cementerio. No teníamos otra cosa, ¿eh? Nada más que lo que decíamos, ¿eh? Pero a fuerza de lucha, por eso que no hay que tener pesimismo, ¿eh? Hay que tener siempre optimismo, ¿eh? Que mismo en los periodos más difíciles se levanta uno la cabeza, ¿eh? Y yo siempre he dicho, a mí las lecciones de los republicanos españoles me han servido, ¿eh? Como a mí, a muchos. Levantar la cabeza y dignidad y luchar. Bueno, después tenemos aquí, era el islote de represión, que estaba allí. Está allí. Aquí había, como decía, las alambradas y los primeros que guardaban el campo eran 400 soldados. Cuando la declaración de guerra, los soldados marchan, son los gendarmes, la Guardia Civil francesa que guarda el campo. Y después, cuando el régimen de Pétain tiene necesidad de los gendarmes para perseguir a los resistentes, arman civiles y son asermentados y armados. Esos civiles, hay unos que están del lado de la resistencia y otros del lado de la colaboración, ¿eh? Bueno, como otros. Y muchos se pueden escapar por debajo las alambradas, por la noche, pero lo que hay, si no tienes nadie del otro lado para recogerte y para esconderte, enseguida te cogen. Y te meten en este sitio que es el islote de represión. El islote de represión era un bujero y una tienda de campaña por encima. Y los españoles, que tienen siempre mucho salero, que mismo en sitios difíciles, en momentos difíciles, llamaban eso el hipódromo. Porque los pobres que estaban encerrados ahí, para calentarse, corrían todo el día dando vueltas para poder entrar en calor. Algunos van a morir ahí. Bueno. Después, ¿qué deciros? En 1939, el 14 de julio, en la fiesta nacional en Francia, la fiesta de la Revolución Francesa, de 1789, los dirigentes de republicanos españoles y los dirigentes de las brigadas van a ver al director del campo y dicen, que era un oficial todavía, un coronel, y dicen, bueno, nosotros vamos a hacer la demostración que somos gente disciplinada y que no somos las bandas de bandidos, como dice la propaganda de la extrema derecha. Y el 14 de julio, aquí, el coronel da su acuerdo, desfilan vestidos como pueden, pero disciplinados. Y hacen gimnasia, hacen movimientos para demostrar lo que era el ejército republicano y el ejército de las brigadas internacionales. Y hay los escritos de los oficiales franceses que dicen, estamos extrañados de la disciplina que tenían los republicanos españoles. Y se quita todo eso que decían que eran bandas de hordes salvajes y que era un ejército disciplinado. Voilà. En 1939 también, en el mes de julio, fines de julio, pasa la Vuelta a Francia, por la carretera donde he llegado. Y los brigadistas piden al director del campo de poner, cada uno tenía una letra, y decía, los defensores de la libertad saludan les forçats de la route. En Francia siempre se dice que los corredores de la Vuelta a Francia son en español, esclavos de la bicicleta, y ponen así todo largo. Y hay un corredor francés que era muy conocido en aquella época, un gran campeón, que hace los 2 kilómetros saludando con el puño en alto. Y después también se sabe, el periódico L'Humanité llevaba coches,
se para aquí, y el Populaire también, que era del Partido Socialista, el Humanité del Partido Comunista, se paran delante para saludar a los que estaban. Hay que saber también que la acogida, como os decía al principio, ha sido mala de la parte del gobierno. Pero una parte del pueblo francés hacía muchos esfuerzos para ayudar a los que estaban, a los republicanos españoles. Mi madre y las que fueron a Bretaña y todo eso, en los refugios, siempre que llegaban en una estación del ferrocarril, siempre estaba el pueblo francés, maestros, obreros, gente que trabajaba en el ferrocarril, allí para poderles darle comida, para poderles saludarles, cantar la internacional. Eso ha sido. Y aquí en el campo, el domingo, de Oloron-Sainte-Marie, de Moléon, de Orthez, de las ciudades, venían en bicicleta la gente a traer comida, a traer todo lo que podían, ropa, les tiraban por las alambradas, saludaban a los soldados. Cuando estaban los soldados, algunos soldados eran de buena... eso y entregaban a los internados. Es por eso que hay que decir también que una parte del pueblo francés ha siempre ayudado a los republicanos españoles. Y después también en el exilio ha sido igual, ¿eh? Una parte contra y otra parte a la ayuda. Bien, ¿alguna pregunta? No. Aquí tenemos una barraca, un cacho de barraca, que hemos recuperado en un jardín en Oloron. Hemos querido que darle otra barraca para sus cosas, pero hemos recuperado esto. Y era una enfermería donde estaba una señora, una enfermera suiza, que los internados llamaban l'Ángel de Gurs. ¿Por qué? Porque llegó aquí a 1940 y quedó hasta 1944, y con los fondos que tenía de Suiza iba a los paisanos, iba a ver a los paisanos para recoger leche, mantequilla, sobre todo para los niños. Se llamaba Elisabeth Casser, y suerte que ha estado aquí, esta señora, porque ha salvado muchos niños. Muchos han nacido aquí en el campo y han muerto en el campo, pero suerte que estaba ella, porque si no habría habido mucho más niños muertos en este campo de Gurs. Ha hecho un trabajo muy fuerte. Después había una organización protestante que se llama la CIMAD, que ha estado creada a la época del campo de Gurs, que siempre existe. Ahora está en los campos de retención, donde se meten los que no tienen papeles. Aquí en Hendaya tenemos uno, en Toulouse otro, y en España también tenéis, ¿eh? Porque hay siempre campos, y siempre con alambradas. No son los mismos, son enduros, no son las condiciones de que tenían los internados aquí, pero hay que decirse que estamos en el siglo XXI y todavía hay campos de internamiento, campos de retención. Voilà. En castellano, ¿me faltaba algo? A mí que me faltaba el inglés. No, que ponía porque no ponía nada. Oye, no habrá hongos por aquí.
Bueno, como os decía, en 1945 las barracas están destruidas o vendidas a subasta y ya no queda nada y el bosque plantan el bosque. Y hace 4 años, suerte que había los puentes y caminos que hacían el mantenimiento aquí, la responsabilidad, habían guardado los planos del campo y de las barracas. Y unos alumnos de un colegio técnico al lado de Pau, de Gelos, han construido una barraca al idéntico de lo que eran las barracas del campo de Gurs, para que se dé cuenta, sobre todo para las visitas. La única cosa es que no hemos puesto en el tejado, son materiales de ahora, porque si no había que cambiarlos todos los 6 meses. Si se ponía el material de aquella época, que era asfalto, tela con brea, y un mes después el agua te entra. Entonces quería que cambiar, ahora hemos puesto el tejado de materiales de ahora. Pero la barraca es exactamente lo que era una barraca, las dimensiones, la estética, todo exactamente lo que era una barraca del campo de Gurs de aquella época. Las 440 barracas eran así. Estaban así. Bien, cuando traemos los alumnos aquí en visita, tenemos muchas visitas de Francia, de España, de Alemania, que vienen a visitar el campo. Aquí ponerse cada uno en un sitio, por favor. Si cada uno puede ponerse en un sitio. Imaginando lo que... No, ponerse cada uno en un sitio. Y hoy el tiempo está bien porque podemos imaginar más. Cuando hay sol no es igual, pero con ese tiempo imaginar lo que vivían la gente antes. En cada barraca vivían 60 personas. No había ningún mueble, había nada más que paja para dormir, de payaso. Había las barracas de los hombres y las barracas de las mujeres. Los niños, los chicos quedaban hasta 14 años con la madre y después iban a la barraca del padre. Pero daros cuenta, hoy hace un tiempo de luz, bueno, lo poco de luz que hay. Había una pequeña bombilla en el medio, daban luz cuando podían, o cuando querían. Aquí había una madera que se tiraba así para cerrar y se ponía con un clavo aquí, con una cuerda, pero muchos querían tener un poco de claridad para leer o para hacer algo, para vivir, y otros tenían frío. Se armaba cada jaleo aquí en las barracas, era obligado, y vivir así meses y meses y meses en barracas así, sin ningún mueble, sin nada, tirado, con poca ropa. La ropa la querían que colgar aquí con clavos que había, la ponían. Ya tenemos una foto ahí de los puentes y caminos que nos han dado. Se ve cómo estaba, cómo vivían. Vivir a 60 personas aquí todo el tiempo. Después los váteres, los servicios estaban afuera. Eran unos servicios, era una plancha, una madera con unos agujeros, debajo había unos bidones y querías ir a hacer las necesidades ahí.
para las mujeres era terrible, porque te veía todo el campo. Ahora querían que iban 4 o 5 mujeres, cada una a su turno, se protegían, así era. La dignidad ahí ya no había cual. Era terrible. Después, aquí lo que había piojos, había pulgas, había de todo, ¿ves? Y había las ratas. Las ratas eran terribles. Las ratas salían de por todo, y sobre todo la noche. Un día, tenemos el testimonio de un francés que había estado encerrado ahí, un día deciden en un islote de hacer la caza a las ratas. Y pegan con bastones, pegan y otros esperan a la salida para matar. Mataron 300 ratas en un día. Mi abuela, porque por la noche estaba estirada encima de la paja, y la rata, ¡pop! Y mi abuela la mordieron, como otras, muchas otras. Poca comida, poca de limpieza, la higiene muy poca, como decía, poca agua, eso, no había momentos, había alguna ducha, que podía tomar una todos los trimestres o así, y sobre todo la comida. Al principio, cuando llegaron aquí los republicanos españoles y los brigadistas, que eran todos hombres, tenían la comida del ejército francés. Pero después, los franceses no tenían comida, aunque iban a tener los internados. Era comida para los animales, de Navé, Topinambur, y pasaban un hambre terrible, un hambre aquí terrible. Y sobre todo también el miedo. El miedo de decir qué va a ser mañana, qué va a pasar, los van a coger y los van a mandar a otros campos. A mi abuela y a mi madre en 1943 les cogieron una mañana y dijeron, bueno, ustedes se marchan de aquí y van a otro campo. Y fueron a Toulouse, a un campo allí, pero tuvieron mucho miedo porque creían que las llevaban para Alemania para trabajar o para meterlas. Y así te cogía la gente de un día a otro, podías marchar en los famosos convoys esos y te marchaban para los campos de la vuelta. Tenemos unas fotos, si queréis hacer pasar fuera. Bueno, si tenéis alguna pregunta de la vida que tenían aquí ellos. ¿La plancha esta de aquí afuera que es de cemento era algo o es nuevo? ¿Cómo? Aquí saliendo hay una plancha, un suelo de cemento. Era de la época. Era ahí que había los lavabos para lavarse, pero querías que fuera, y las latrinas. Y con poco agua por día. Ya. Era la vida aquí y no trabajaban, Había algunos, como mi padre estaba en una compañía de trabajo que se ocupaba del mantenimiento del campo. Había los ingenieros, esos eran franceses y los jefes de equipo, pero los obreros eran todos españoles y eran compañía de trabajo. Y ellos tenían la suerte de poder ir de barraca en barraca para trabajar, para arreglar el tejado. Pero hay gente que se ha quedado, mi madre y mi abuela, hasta que marcharon a Toulouse, quedaron 27 meses aquí sin salir del islote. Si no tenías un pase para poder ir al otro islote, no podías salir de aquí. Salías, hay visto ahí, hemos puesto algunas, como si eran las barracas, era cerrado, con alambrada, un gendarme a la salida, un guardia. Si no tenías el pase, no podías ir a ver tu marido a otra barraca, no te dejaban. ¿Y si enfermaban? Si enfermaba lo que había muchos médicos, porque eran internados. Había médicos españoles, republicanos, y había mucho médico judío. En cada barraca se dice que había 2 o 3 médicos, porque los judíos tenían muchos médicos, eran todos gente de clase media, todos médicos, dentistas, abogados, y muchos médicos, pero lo que hay no había medicamentos. No había... es eso el problema. No tenían casi nada para curarte. Y por ejemplo, un ébola que ahora está tan de moda, entonces habría una gripe o algo que fuera así de muchos. ¿Cómo? Tifus aquí. ¿Y cómo se las arreglaban? Se las arreglaban, vamos a ver, muchos están enterrados. Aquí se dice que
mi padre que hacía las cajas, como era carpintero, hacía las cajas con planchas para meter. Aquí la suerte que ha habido, lo vamos a ver en el cementerio también, es que la gente que estaba de puentes y caminos, los ingenieros, era gente justa. Han enterrado todo el mundo individualmente. No los han puesto como en otros campos en las cosas, o como las cosas en España. Aquí ha sido individualmente, pero me decía mi padre, a veces por día hacíamos 20, 30 cajas. Había necesidad. Había trabajo. Moría, había trabajo. Cuando el pintero. Era pena, Una epidemia de dysenterie. Oui, la dysenterie, le Dysenterie, typhus. typhus. Oui, je lo había déjà dit. Oui, vue culturelle. Aquí había, lo que es terrible es que cuando estás en el sitio tan malo como este, hay todavía la dignidad, lo que os decía antes, y la política, y sobre todo los españoles y los brigadistas. Aquí siempre se hablaba mucho política. Cuando hubo el pacto con Stalin y Hitler, un jaleo se armó aquí porque había comunistas, había socialistas, había anarquistas, y cada uno criticaba esto, los otros se defendían. Había una vida política muy importante en el campo, de la parte de los republicanos españoles y los brigadistas. Después había una vida artística muy fuerte. Había aquí muchos artistas que han estado encerrados aquí, españoles, pero sobre todo judíos. Hannah Arendt, no sé si conocéis, es una filósofa alemana muy importante, ha estado aquí en el campo de Gurs. Hannah Arendt. Es increíble. Ha habido pintores como Turner, que ha pintado aquí, porque como decía, los franceses que venían el domingo a traer cosas, traían papel, lápices y eso. Y en muchos museos del mundo entero hay obras que han estado hechas aquí en Gurs. Por ejemplo, como decía, en Narvik, ahí hay de los judíos, y en New York, en muchos sitios, en París. Aquí había y había también una solidaridad también. Los judíos que se han salvado, porque algunos se han salvado por eso, en los testimonios que nos han dado, en la película, tenemos una película, un documentario de Mots de Gurs, Palabras de Gurs, había judías que hablan de cómo las españolas les ayudaron a vivir y a salvarse, cómo los españoles ayudaron. Había mucha solidaridad de eso, mismo que la vida era muy difícil, muy extrema, pero bueno, en un momento la natura humana tiene fuerza, y aquí ha habido muchas cosas, y ha habido muchos momentos muy difíciles, y otros había un poco de alegría. Y ahora sí. Estoy perdiendo las palabras, desde que mi madre se ha muerto. Sí. Antes hablaba siempre con ella en castellano y ahora es más difícil. Así es. Sí, y había la alegría, momentos de... ¿Me permite una pequeña anécdota? Sí. Entre estos que venían, estaban de Olite unos entre 9 y 11. Y de pronto un día vio uno de ellos a un gitano, que era de Olite, que lo conocían. Entonces le llamaron, y Jesús el gitano. Y el muchacho vino, ¿qué hacéis aquí? Pues estamos, ya ves que, en fin, eso. Total, que se comprometió a traerles algo. Y en el día siguiente, que había visita, vino él con una cesta o un algo tapado, y cuando llegaron estaba lleno de tomates. Bueno, aquellos hombres vieron el cielo, vamos a decir, y se prometió que mientras él estuviera aquí no les faltaría todas las semanas, y lo cumplió a rajatabla. Jesús el gitano, posiblemente de los, bueno, que somos todos de Olite, alguien conocerá, si no la historia, Jesús el gitano le sonará a mucha gente, ¿no? O al menos eso pienso yo. A los de mi generación sí, todos los estaba fuera del campo. Sí, estaba fuera. Él estaba fuera, sí. Y entonces eso fue una casualidad. De caballos y eso, y que iba y los conocía de...
Porque aquí también han estado 200 gitanos encerrados también, ¿eh? Aquí en este campo. Este estaba libre. Este estaba libre, pero desde luego que les hizo un ser todos exterminados. ¿Pardon? Y todos exterminados. Ah, oui, todos exterminados. Gitanos. Como los judíos. Sí, sí. Pero los españoles también, muchos españoles han muerto en los campos de la muerte. No, pues este desde luego no murió porque después yo lo conocí. Bueno, bien. Vale, vamos. ¿Está o no? Bien, cuando la democracia volvió a España, con un rey, pero volvió la democracia. Los exilados, los republicanos españoles, en 1968 creían, otra vez fueron engañados, que los políticos, sobre todo los políticos de izquierda, iban a venir corriendo a ver lo que había pasado en el campo de Guz. A ver toda la tragedia del exilio español. Y no fue así. No fue así. Y años, yo que era teniente alcalde en Olorón, hice cartas y cartas al cónsul de Pau para que venga aquí a las ceremonias. Hay 2 ceremonias por año y nada. Nunca vinieron. Y hace nada más que 5 años que vinieron, los primeros que vinieron aquí fueron el gobierno vasco, cuando Madrazo era consejero de social, ¿no? Y pusieron este pequeño monumento y sobre todo un retoño del árbol de Guernica. Lo que estoy muy contento es cuando recibimos aquí a los alumnos, es que todos los críos conocen Picasso y Guernica. Cuando les hablas de Guernica, Picasso. El dibujo, el trabajo enorme que hizo ese pintor, lo que les digo yo, es pena, porque Picasso le pidieron, era la Segunda República que le pidió para la Exposición Internacional de París en 1937 la obra después del crimen que pasó en Guernica. Y cuando les digo Picasso, dijo, el Guernica volverá a España cuando habrá la democracia y la república. Ha vuelto, hay siempre una democracia, una democracia, entre comillas, pero hay siempre un rey, y eso a mí me mata, como a muchos, porque es increíble el rey que fue formado por Franco, fue una pena que pusieron a un rey, aunque legítimamente quería que haber sido la Segunda República o la Tercera República que habría vuelto. Yo espero que antes de morir, lo que les hago reír a los críos, les digo, ya soy viejito, pero antes de morir creo que veré la Tercera República en España. Sobre todo los críos españoles dicen, ha salido otro Franco contra la República. Pues bueno, la ilusión nunca se pierde, no, la ilusión hay que mantenerla. Yo he conocido a esos republicanos españoles aquí en Olorón o en Moleón o en Pau, eso, que años y años ellos han pensado que iban a volver a España con una república. Pero siempre pensaban, mismo en los años 70, 80, siempre pensaban en eso, Juan. Siempre pensaban, ahora están todos en los cementerios franceses. Que sigan pensando en nosotros también. Pero yo lo quiero. Bien, ahora vamos a ir a... Buah, impresiona.
Las placas son de la época aquella. No. Son nuevas. En los años 60 las han puesto. Ah, vale. Antes había placas que están detrás ahí, en madera. Y hicieron eso cuando los alemanes decidieron de rehabilitar el cementerio. No sé, Miller tiene fotos, me parece, del antiguo cementerio, cómo era el cementerio de antes. Un jardín. Unas placas. Un cementerio. Cómo estaba el cementerio. Ah, sí. Pues unas placas ahí. Ahí clavadas. Está casi ya está. Lo que hay, ha habido, entre comillas, la suerte que aquí los ingenieros de puentes y caminos han querido que cada uno esté enterrado individualmente y que cada uno, el nombre, dónde venía, y la época cuando había, el año que habían nacido, el año que habían muerto, todos no, pero los que podían, y después tenemos ahí todos los apellidos de la gente. Hay 1073 tumbas. Para daros cuenta de porque aquí no han matado la gente a tiros o los han colgado, eso. Han muerto de enfermedad, de hambre y de miedo. En los testimonios que tenemos, una judía nos cuenta cómo su padre llegó al campo, era abogado, tenía 56 o 57 años, vino con su abrigo y su sombrero, llegó a la barraca, se asentó y ya no se levantó. Y 15 días después estaba muerto, de la pena que tenía y se dejó morir. Y así mucha gente y mucha gente también en suicidios, cuando antes de marchar por los convoys se colgaban o hacían lo que podían para suicidarse. Ha habido aquí mucho sufrimiento. Pues si tenéis alguna pregunta. Voilà, como los judíos cuando vienen, aquí hay 2 ceremonias por año y hay muchos judíos que vienen así para ver los ceremoniales. No llevan flores, ponen piedras. Y siendo aquí... ¿Cada vez que vienen ponen una? No, sí, cada vez. Lo que hay es un problema para los que hacen la limpieza. Hay veces que quitan todas las piedras y... Ahora, como podéis ver, de toda Europa había gente que ha venido aquí. Aquí han pasado, como os decía antes, 62.000 personas. 62.000. Y cuando había el campo español, en los años 39 y 40, había 18.000 personas. Era la tercera ciudad del departamento de Bajos Pirineos, que se llamaba en aquella época Bajos Pirineos, después de Pau y de Bayona. Era el campo. El más viejo que se ha enterrado aquí tenía 98 años. Y a 5 bebés que nacieron aquí y que murieron aquí. Aquí hay una anécdota que lo hago. Yo no tengo la foto. Hay cosas muy tristes que han pasado aquí en este campo y una, os voy a contar, era un amigo de mi padre, se llamaba Rodríguez, y cuando en 42, cuando llegaron judíos, no sé, él trabajaba en la compañía de trabajo y así, y hizo como podían circular, conoció a una mujer judía, una alemana, y se quisieron, se enamoraron, gracias, se enamoraron. Y en el 43, como había necesidad, como los franceses estaban en las cárceles, en los talak alemanes, 2 millones de franceses estaban, necesitaban manos de obra para los campesinos. Y él pudo salir, era campesino, pudo salir aquí a una ferma, a una aldea, y a trabajar. Y después pudo sacar su mujer y tuvieron 3 de triple, trellizos.
Uno se murió enseguida aquí en el campo, pero los dos otros estuvieron bien y tenían una pequeña casita del lado de Gurs, del pueblo. Pero cuando los alemanes cogieron todo Francia y que ve una denuncia de los franceses, y fueron a buscarlos, las tropas alemanas, la Gestapo. Él se pudo escapar, pero cogieron a su mujer y a las dos niñas y los mandaron para los campos de la muerte. Él, cuando se había escapado, entró en el maquis, en los guerrilleros, luchó mucho, fue un combatiente muy fuerte, y a la fin de la guerra él creía que su mujer iban a volver. Y enseguida, como las fundaciones judías seguían los convoys y sabían, y le dijeron, bueno, esto cuando llegaron a Auschwitz, enseguida fueron para la fila de derecha a la cámara que se murieron. Y él vino aquí y se suicidó aquí en el cementerio. Bueno, ahora ahí hay el monumento de los republicanos y de los brigadistas. Yo recuerdo, la estrella de David no estaba por aquí encima de las... Está allí. No, pero en cada una de las tumbas... No. está. Aquí hay nada más que reposan paz. Pues aquí estamos en el monumento de mantenimiento religioso. No queríamos, hemos tenido que buscar un poco para que se pueda construir este monumento. Y ahora vamos a arreglarlo mejor, en el caso del campo de Gurs. Aquí están algunos españoles, pero hay españoles por todo ahí. Por ejemplo, hay una señora de Zaragoza que está por ahí. Hay algunos en la fila que no hemos puesto las banderas, porque hay otros españoles que están repartiendo los años. Aquí son los primeros que murieron, eran brigadistas y republicanos que venían heridos de la guerra de España. Enseguida en 79 murieron en el campo. Cuando vienen los institutos, los alumnos dejan flores o la bandera republicana aquí siempre. Y quisiéramos que un joven venga a leer la aritmética franquista silenciada. ¿Quién quiere leer? Son cifras. Un joven ahí. Aquí hay un hombre. Cien mil asesinados durante la guerra. Espera, el cartel, Tranquilamente. la bandera. Tusman. La bandera, sí, la bandera. Y la pancarta también. Y las flores. Bien. Igual le doy protagonismo a esto que lo digo aquí. No sé de quién la fecha. Tapa. Aritmética del franquismo silenciada. 100.000 asesinados durante la guerra. 40.000 desaparecidos. 50.000 fusilados entre el 39 y el 49. 250.000 exiliados. 270.000 presos políticos en el 39. 280.000 internos en campos de concentración desde el 38. 45.000 presos políticos en 1945. 5.000 muertos en campos de exterminio nazis. 155.000 presos en batallones disciplinarios hasta el 1945. 51.952 docentes depurados entre el 38 y el 43. 16.000 maestros y 483 profesores expulsados. 20.000 presos en colonias penitenciarias hasta el 52. 50 penados a muerte entre el 54 y el 63. 53.500 procesados por el top del 63 al 76. 7.000 detenidos por cuestiones políticas entre el 74 y el 75. 17 huelguistas muertos por represión policial entre el 69 y el 73. 4.400 despedidos por huelgas ilegales en el 74. 7 condenados a muerte por consejo de guerra entre el 73 y el 75.
21.000 condenados por peligrosidad social, entre el 70 y el 79. 1.000 por homosexualidad. 258 objetores de conciencia encarcelados, entre el 58 y el 76. 96 muertos por tramas policiales y ultras, entre el 76 y el 80. Gracias. Es un profesor de Zaragoza quien lo leo en los encuentros transfronterizos de Jaca hace 2 años, porque viene cada año con sus alumnos aquí. Voy a terminar contándoos una anécdota también un poco para decir lo que es la lucha internacional, de lo que eran los internacionales. Había un médico austriaco que se llamaba Segelmann, que en 1933 ya la habían puesto en Dachau, en un campo de concentración, porque había dado sangre a un alemán, a un ariano. Y como era judío, pero como era muy conocido como médico, lo sacaron de Dachau y él enseguida, en 1936, vino a luchar en las brigadas internacionales en España. En el 39 estuvo encerrado aquí en el campo de Gurs. Del campo de Gurs se escapa y entra en un maquis francés, un maquis comunista que estaba en Oloron, que se llamaba Guy Moquet, el maquis. Y en 1944 los alemanes atacan el maquis y lo cogen, y cuando se dan cuenta que era austriaco, que era casi alemán, pues enseguida lo matan, lo queman y las cenizas están ahora en el cementerio de Oloron, en Santa María, donde están los combatientes por la resistencia. Y ahí está la ceniza de ese pobre hombre. Pero para deciros ese ideal que tenía ese médico de luchar, de venir a España a luchar, después luchar aquí en Francia y terminar como ha terminado. Después ahí tenéis también un cubano que ha muerto aquí en el campo de Gurs, de las brigadas internacionales. Estaba la brigada Lincoln en Aragón, luchando con la brigada americana Lincoln. Y ha muerto aquí, en Gurs, desde su isla, ir a España a luchar y después venir a morir aquí en el Bear. Todo ese combate internacionalista que quería que volver otra vez. Somos todos muy individuales ya. No está ese sentimiento de colectividad, no. Yo puedo decir algo. Es que, bueno, recibimos cada año 300 alumnos que vienen de España, de Francia también, pero menos, y vienen sobre todo de Aragón, porque hemos empezado el proyecto de las rutas de la memoria, como he dicho antes, de Aragón, pero esperamos que vengan alumnos de Pamplona, de Navarra, porque nuestro proyecto es eso, que vengan los alumnos de todos los Pirineos y intentamos, el trabajo que hacemos va en este sentido. El 28 y 29 de noviembre hacemos los primeros encuentros transfronterizos de catedráticos de universidad en Oloron. De Mochueca va a venir, de Zaragoza vienen, después también de Montpellier, para ver el trabajo que podemos hacer con las asociaciones de la memoria histórica democrática, no la otra, y la universidad, porque necesitamos enriquecernos de sus trabajos, porque, bueno, Ramón es su historia, pero nosotros no somos historiador y tenemos que conocer más para dar a las visitas más cosas. Bueno, por eso, si les parece interesante, podemos acoger alumnos de Pamplona o de otros sitios. Y podemos pasar aquí, son 2 días, están acogidos en un instituto aquí en Oloron y encuentran a alumnos franceses, viven un poco nuestra vida, comen en un instituto francés y después vamos también a ver a otro sitio en dirección de Pau,
y pasamos una película que se llama Guerrilleros, donde pueden ver el trabajo de los republicanos españoles en la resistencia en nuestra región. Y eso es la memoria y nosotros queremos pasar las cosas y necesitamos tener como se dice, contactos con los alumnos, con los jóvenes. Profesores de Zaragoza vinieron a encontrar profesores franceses de Olorón, profesor de historia, de literatura, de todo. No, eso no importa. Lo necesario es la pasión y la necesidad política, que las cosas se aprenden y se dicen a los alumnos. De la memoria de Olite Riberri. Pues nada, agradeceros vuestra visita. La verdad es que hemos descubierto un trozo de nuestra historia que estaba perdido. Aquí estuvieron una docena de vecinos. Hoy tenemos aquí a una hija y a 2 nietos y se han reencontrado un poco con su pasado, que es el nuestro. Y a esta gente, pues nada, lo de siempre. Hay que buscar la verdad y reparar el nombre que fue mancillado al otro lado de la frontera y aquí también, de alguna forma. Y este monumento, pues es, gracias a vuestro esfuerzo, un poco el recuerdo de aquellos. Nada más. Hemos hecho en Toulouse, hemos creado una asociación que se llama Caminar y que es una federación de asociaciones francesas. Eso no existía aquí, hemos sentido la necesidad de hacerlo. Es un punto para adelantar un poco y lo que queremos es que los intercambios transfronterizos se hacen, porque es muy importante, lo vemos cuando vienen los profesores y los alumnos. Hay cosas que pasan, hay alumnos que encuentran una tumba con el apellido de su familia y así la palabra se abre en la familia porque, bueno, sabéis mucho más que yo todo eso. Pero si podemos hacer algo, bueno, lo haremos. ¿Queréis cantar? ¿Queréis cantar? La internacional. Lo que nos podíamos hacer una foto, si queréis, aquí. Todos. Ça, c'est Bessonneau et ça, c'est Adrian. Voilà. Les baraques, c'est Adrian et regardez, en toile, en machin démontable pour les aviateurs. Los soldados vascos de la República Española. Es renovación, ¿eh? Está la Sí, el amical del campo de luz. Porque hay una los hangares Bessonneau serán aquí de cada lado. No, güey. Muchas gracias, camarada. El discurso. Somos de pocas palabras. El discurso. Voy a empezar, terminará. Quiero decir que muchas gracias, ya lo he dicho cuando he llegado. Muchas gracias de venir aquí a Oloron-Sainte-Marie y sobre todo al campo de Gurs, de reconocer todos los republicanos españoles, y hoy estoy muy contento, como los días que recibimos a los vascos, a los asturianos o a otros, de reconocer el exilio. El exilio no han sufrido tanto como han sufrido los españoles que han quedado en España, esto es seguro. Pero en el exilio han sufrido tanto moralmente, estar en un país extranjero, estar en un país donde hay que aprender la lengua, donde hay que encontrar trabajo, donde hay muchas vejaciones, de la parte también de la Francia, de los franceses, y de ver que tantos años que he vivido con ellos, con esos republicanos españoles, esos que han sufrido tanto, de ver que se habían quedado después del campo, muchos se habían quedado aquí para no estar muy lejos de la frontera, para poder volver enseguida a España. Tenían la maleta preparada. Muchos amigos de mis padres teníamos las maletas preparadas porque creían que en 4 días íbamos todos a volver a España. No ha sido así, pero saber que esos exilados
republicanos españoles siempre han tenido un ideal y siempre han pensado en España, siempre, en el pueblo de ellos. Mi madre era asturiana y siempre decía, la patria allí de Asturias, patria querida, de Asturias y de poder volver. Y la suerte que han tenido, mi padre, como os decía esta mañana, 3 veces ha podido volver a Durango, porque se ha muerto en 1978, pero mi madre, como ha durado mucho, por suerte, todos los 2 veces por año íbamos a Asturias, a visitar Asturias y a estar allí. Y como decía algunos amigos franceses, cuando volvía mi madre de allí, de pasar 8 días, estaba rayonante, como un día en francés, estaba con una alegría y para ello, para 6 meses, estaba bien. Muchas gracias. Vamos a poner la asociación. Ahora sí le dedicó a su madre unas tibias Asturias patria querida, ¿qué les parece? Asturias patria querida. De mis amores. Que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la deje de poner. Tengo de subir al árbol y una flor he de coger. Un aplauso para quien ha empezado. Oye, ¿está malo qué? No sé. Pues ahora se vive la Juan de rabia. Otro para la hija de la que ha cantado. No hace más que renegar. No hagas caso. Podéis decir algo, ¿eh? Qué original. Para cantar Autógrafo más tarde.